Saludos, muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a un programa más En Detalle. En esta ocasión, en esta semana, nos queremos fijar en los crímenes de violencia doméstica. Queremos poner nuestro granito de arena para intentar erradicar esta auténtica lacra que vive ahora mismo la sociedad. En lo que llevamos de año, en España se han producido 20 crímenes por violencia machista o por violencia de género, como se quiera denominar. Hoy nos vamos a fijar en uno de los ocurridos en Asturias, sin duda más llamativos, si es que alguno puede destacarse. Nos referimos al crimen de la joven Patricia Fernández, ocurrido en Langreo. Su exnovio la asesinó de varios golpes en la cabeza y posteriormente calcinó su cadáver. Tan difícil como sobrellevar esa situación de la pérdida de una hija es, sin duda, posteriormente enfrentarse a una serie de juicios que no siempre hacen justicia. Vamos a hablar de ello en nuestro reportaje y además también en la entrevista que por primera vez en una televisión vamos a llevar a cabo con los padres de esta joven. Finalizaremos nuestro programa, como siempre, poniendo una nota mucho más positiva con las clases de asturiano. Como siempre, les invitamos a que queden con nosotros en este En Detalle que ahora comienza. La violencia de género, tipo de violencia física o psicológica ejercida por cuestión de sexo, es, sin duda, la manifestación más brutal de la desigualdad hacia las mujeres. La violencia contra la mujer va desde la discriminación y el menosprecio hasta llegar a la agresión física o psicológica o incluso el asesinato. Produciéndose en muy diferentes lugares, adquiere especial dramatismo en el ámbito de la pareja y el doméstico. Anualmente, cientos de mujeres son asesinadas a manos de sus parejas en diferentes países del mundo. Así, aunque en el año 2004 el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en España la Ley de Medidas contra la Violencia de Género, el número de víctimas mortales por violencia de género ha ido aumentando y entre el 1 de enero del 2003 y el 31 de marzo del 2010 ascendió a 484. En el año 2011 se produjeron otras 61 víctimas. En 2012, hasta el momento, se han producido ya 20 casos mortales. Asturias no es ajena a esta lacra. Uno de los casos más llamativos, si es que alguno puede destacar por encima de los demás, es el de la joven peluquera de Sama, Patricia Fernández, asesinada por su exnovio Celso Martínez en marzo del 2008. En el caso de Patricia Fernández, una joven humilde que trabajaba como peluquera, su asesinato y las posteriores circunstancias causaron una gran alarma social en Langreo. La víctima falleció tras recibir varios golpes en la cabeza. Prácticamente muerta, fue quemada en una escombrera cercana al Pozo Samuño, en Langreo, donde la encontraron unos niños 2 días más tarde. Para los familiares de cualquier persona asesinada, pero especialmente para quienes son padres de una mujer víctima de este execrable delito, tan difícil como soportar la pérdida es enfrentarse a tener que reconocer el cadáver de su hija en el tanatorio, continuar viviendo y paseando por los lugares que ella frecuentaba y, sobre todo, sobreponerse a la no siempre ágil justicia española. El entonces sospechoso no tardó en ser detenido poco después y fue grabado por Teleasturias saliendo de los juzgados de Langreo con la cabeza tapada y haciendo el signo de la victoria. Desde allí se ordenó su traslado a la prisión de Villabona. Pese a que actualmente el autor está cumpliendo condena por su crimen, fue necesario que pasaran hasta 2 años para que se hiciera justicia. Probado está que la tarde del día en que ocurrieron los hechos, el acusado se entrevistó con la víctima en la peluquería en que ella trabajaba, que mintió sobre lo que había hecho en la noche del día de autos con la finalidad de proporcionarse una coartada y esconder su crimen, y que el cadáver de Patricia tenía bajo sus uñas restos orgánicos de una mezcla de perfiles genéticos del ADN de ella y del acusado, que también se localizaron en guantes, gamuza y sudadera utilizados por el condenado para limpiar la tapicería y el salpicadero de su automóvil con productos de limpieza.
Por último, también quedó demostrado que el acusado adquirió en una gasolinera una bolsa de gasolina, apareciendo el cuerpo de la víctima carbonizado en un 95% por un fuego avivado con este producto. Por todo ello, fue condenado a 15 años de cárcel. Pero hasta llegar a esta condena, que hizo justicia con los padres de la joven fallecida, el camino no fue fácil. Tanto es así que su abogado llegó a pedir la libertad condicional de su defendido. El juzgado de instrucción número 3 de Langreo emitió un auto por el que se otorgó la libertad provisional bajo fianza para este individuo. La libertad que no llegó a ser efectiva, dado que el imputado contaba con condenas anteriores, levantó ampollas entre la población. Para solicitar justicia y contra ese intento de ponerle en libertad condicional se sucedieron las concentraciones convocadas por la Sociedad de Festejos La Flor del Hada, buscando apoyar a la familia y pedir justicia, porque los langreanos decían: no estamos dispuestos a que el asesinato quede en el olvido, recordando que la espera se está haciendo muy larga. Hasta que se celebró el juicio, se llevaron a cabo en Langreo cerca de una decena de concentraciones ciudadanas en apoyo de la familia. Tras apelar su abogado, la condena le fue rebajada de 18 a 15 años de cárcel por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Desgraciadamente, concentraciones como esta no es la última que se celebrará en Asturias. Para combatir la violencia de género, no solo son necesarias las leyes y la colaboración de la justicia y la policía. Sin duda, es necesaria una educación integral de los más jóvenes y de la sociedad en general, para que concentraciones como esta no tengan que seguir produciéndose el día menos pensado ni en Asturias ni en ningún otro sitio. Pues hemos visto ese reportaje que emitíamos sobre un suceso, para muchos podría ser uno más, de los que pueblan las páginas de sucesos de los periódicos, pero lo que pretendemos precisamente es todo lo contrario, que no sea uno más, sino que hechos como este no se vuelvan a repetir y que no queden sobre todo en el olvido. 15 años por la vida de una persona es muy poco tiempo, y si no, que se lo pregunten a los padres. Se está hablando en estos días de la reforma del Código Penal para evitar que quien comete un hecho delictivo de estas características, el asesinato y además con violencia doméstica o por un crimen machista como en este caso, pues esté en la calle en tan poco tiempo. Tenemos con nosotros hoy a los padres precisamente de esta joven peluquera de Langreo, de Patricia. Está Carlos Fernández con nosotros. Lo primero, desde luego, agradecerle que esté aquí. Intentaremos tratar el tema con el máximo tacto y respeto, por supuesto que sí. Carlos, ¿cómo estáis? Bueno, gracias por dejarnos venir. Y bueno, pues estamos, pues eso no se va a olvidar en la vida, ¿no? Es una cosa que tienes dentro y que te corroe, pero bueno, intentando vivir, es lo que nos queda ahora, intentar vivir y olvidarnos, pero no es imposible, pero bueno, vivir poco a poco. Tú decías, antes de empezar la entrevista, hablaba con Carlos, decía que estas cosas no se van a olvidar nunca. Hombre, puede olvidarse algún detalle, alguna fecha, pero básicamente se recuerdan los hechos perfectamente, ¿no? Sí, se olvida mal todas las fechas, mal. Yo sé todo desde el primer momento, todo, no se me olvida ni una fecha. La fecha y quizá ni muchas horas se me olvidan. O sea que eso es... Una cosa es verlo y otra cosa es vivirlo, o sea que es prácticamente, es inolvidable para la familia, para los padres, inolvidable, y para todos, vamos. Carlos, ¿cómo fueron los hechos? ¿Puedes recordar cómo fueron los hechos? Bueno, los hechos de la manera que fueron, pues, no sé, Patricia, no sé la relación que tenía con este chaval, y se vieron, y de la manera que se la llevó a ese sitio donde la mató, porque es así, y la manera, bueno, nosotros ese día toda la noche la estuvimos buscando. Cuando llegó de trabajar, no había llegado, empezamos toda la noche a buscarla, con denuncias, a la policía esa misma noche. Al día siguiente me volví a casa, al día siguiente otra vez a la comisaría, así hasta que llegó la Guardia Civil a casa por la tarde de viernes, porque eso fue el jueves 13, de viernes 14, llegó ya la Guardia Civil a casa. Ya sabían ellos bien a lo que iban, ¿no? Pero bueno, a decirnos ya lo que había pasado, que era ella y la que había aparecido de la manera que apareció, que eso es un poco... Apareció calcinada en una escombrera, ¿no? Porque él intentó borrar las pruebas, claro, con ese... Sí, eso dicen, que intentó borrar las pruebas, que yo no lo sé, yo no me lo creería. Y es que yo no me lo creo,
borra las pruebas es porque puede, que quisiera borrar las pruebas, puede. No lo sé, no me lo quiero creer, no me lo puedo, ni me lo puedo creer. ¿Cuándo ocurrió todo esto, Carlos? ¿Qué fecha? Fecha ocurrió el 13 de marzo del 2008. Era jueves, 13 de marzo del 2008. Patricia era una joven que, o sea, os extrañó que no volviera a casa a dormir, porque era una joven que residía con vosotros y nunca había ocurrido eso, ¿no? Por supuesto. Además, al día siguiente se marchaban los abuelos, siempre cuando siempre llegaba primero que yo. Yo estaba al turno de la tarde y yo llegué de trabajar y ella no había llegado. Cuando ella no llegó, algo había ahí ya. Algo, y llamarla por teléfono y estar fuera de cobertura, apagado fuera de cobertura, algo pasó. Ella siempre que se despide de los abuelos cuando se van al pueblo, siempre. Es que yo fui a la comisaría y no, hubo un policía que, bueno, que espérate a ver por si está con una amiga, o eso que es lo que quieres ver, o lo que quieres pensar, que está... Te da ánimos, te quería dar ánimos, ¿no? Que, claro, esperar, pero no, desde un momento, no, imposible, pero claro, imposible, no hay nada por lo visto. ¿Cómo era Patricia? Pues una chavala muy alegre, con todo el mundo se llevaba bien, y para ella todo el mundo era bueno. Yo nunca vi a Patricia decir de una persona que es mala persona, mala gente. Y quizás sea un fallo que tenía para mí. Porque para mí hay gente buena y gente mala, pero para ella no. Y entonces no sé si se dejaría engañar o si se dejaba engañar o no sé en qué pudo parar eso. No lo sé. Pero era una chavala muy agradable, joder. Es que mira, increíble. Y claro, miras que 22 años te la quitan de delante así como así. Eso es un dolor, ¿eh? Iba a decir presunto asesino, no presunto porque está condenado el asesino, por tanto, y está en la cárcel ahora mismo. ¿Qué relación mantenía con Patricia? Porque se habla de crimen machista o de violencia doméstica, porque pudiera existir una relación sentimental. ¿Habían sido novios o algo parecido o no? No sé, vamos a ver, yo personalmente, las relaciones que hayan tenido, ellos sabrían. Yo no sé si fueron relaciones sexuales solo o pareja, porque él sí tenía pareja. Él vivía con otra mujer, o sea que, bajo mi punto de vista, ya no como padre, sino como hombre, pues pienso que ese tío estaba con ella por aprovecharse de sexo, o para mí, como hombre, digo así. Y no sé qué le pasaría entre los dos, porque el tener otra pareja, eso no puede llegar a un puerto de ninguna manera. O sea que, entonces no sé qué por esa causa llegó a esos extremos él. O qué le diría a ella, vamos. Bueno, decíamos al principio que lo que queremos es que situaciones como esta ojalá no se repitieran más, no volvamos a tener que dar los medios de comunicación sucesos de este tipo. ¿Y hay alguna forma de evitar que esto ocurra? Ahora mismo, como padre, piensas, bueno, quizás si le hubiera dicho esto o si hubiera hecho esto otro, ¿lo hubiera evitado o no? No, yo creo que eso no se puede evitar. No lo puedes quitar a una cría de 22 años, ni a una de 20, ni de 18, ni quizá al que tenemos ahora, no. Hombre, si ves que es mala gente, pero quién sabe si es una persona mala o buena. Pero tiene amigos como otro cualquiera, pero bueno, unos padres eso no lo pueden evitar. No. ¿Qué más quisiéramos que poder estar allí? ¿Qué más quisiera yo que poder estar en aquel momento allí? Eso es lo que Pero no, esas cosas es imposible. Porque su vida, una cría que te llega a casa temprano, que no la ves con ningún vicio de ninguna clase, pues la ves sana, la ves normal y la veías feliz hasta que llegó ese momento. No sé, que no... Claro, que el hijo no vaya con determinadas, o la hija que no vaya con determinadas personas, que él, como tú decías, ella puede no ver, en su inocencia puede no ver la maldad, pero los padres sí. Pero eso es, claro, es complicadísimo hoy en día, Claro, ¿no? si ves a una persona que no te gusta o que tiene mala pinta o que ves que anda por, no sé, por los sitios malos o no sé, puedes darle algún consejo, pero es que no lo sabes, y sobre todo sin conocerlo, vamos, como que era el problema que tenía, que nosotros no lo conocíamos. Era de la cuenca, pero nosotros no lo conocíamos, ese señor. Hasta ese momento nunca había visto esto. Yo nunca lo he visto, nada más que lo he visto. Cuando lo he visto por la tele y en el juicio, nada más.
Carlos, después del mazazo que es el que, como tú dices, al día siguiente la Guardia Civil venga a indicaros lo que acaba de pasar, el camino que queda por ahí, que queda por recorrer, no es fácil, porque a partir de ese momento queda el juicio, las primeras noticias de quién puede haber sido el asesino, la confirmación, el juicio, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy duro, eso es muy duro. Eso hay que vivirlo, y ojalá no lo deseo a nadie, no. Pero eso hay que vivirlo porque el día a día, después, y hasta que prácticamente no te pasa el juicio no quedas, nunca vas a quedar, pero cuando pasa, hasta que no pasa el juicio, noticias de uno, noticias de otro, que si va a salir, que si va a entrar, que si es, que si no es, que si es mentira, la que si no hay pruebas, es que hoy es cada cosa tremenda, entonces eso es tremendo. Pero bueno, cuando llega el juicio sabes que es culpable, porque nosotros lo sabíamos desde el primer momento, entonces parece que por lo menos un poco de justicia se hizo, no mucha, porque no estábamos muy de acuerdo con la justicia, pero bueno, por lo menos sabe cuándo está la cárcel, cuando está en la cárcel pues luego será. ¿Se le detiene de forma inmediata o no? Sí. Primero sí, porque primero lo llevaron a declarar como testigo, y porque había sido el último que había estado con ella. Y yo creo que eso fue, me parece que lo llevaron a declarar como testigo el viernes 14 y el sábado 15 de madrugada ya estaba detenido. O sea que ahí lo llevaron, hicieron un buen trabajo. Yo creo que se hicieron un buen trabajo ahí. La labor policial es encomiable en este caso. Sí, para mí sí, porque bueno, lo poco que vimos, lo poco que pudimos saber, porque claro, tampoco te lo dicen todo, tampoco puedes ver todo, y no podemos ver todo lo que quisiéramos ver, pero vamos, la cosa estaba complicada y yo creo que hicieron un buen trabajo, para mí. Sí. Bueno, desde el primer momento él negó rotundamente los hechos, incluso se ofreció a colaborar. Sí, con mi mujer, sí. Mi mujer habló con él por teléfono y le prestó ayuda. Dijo que si estaba para echarle una mano cuando quisiese, que tenía amigos en la policía, y le preguntó con quién había hablado, cómo, hasta que se lo describiera, cuál era el policía que había hablado con ella. O sea que no sé, es un asesino nato, vamos, que esto no sé si estaba buscado, una persona la haya matado y que se te venga a ofrecer para ayudarte, eso es increíble lo que hizo ese chaval. En estos casos lo peor quizá es que los plazos se alargan mucho hasta que sale el juicio, etcétera, ¿no? Claro, eso es muy largo, es muy largo y muy duro, hasta que sale el juicio, sí, muy largo, muy duro. Porque crees que lo van a sacar, que si va a salir cada poco el abogado, que si lo va a sacar, que si no hay pruebas. Sí. Nosotros mientras estaba en la cárcel, ahí es que hay algo. Y claro, que no son pruebas, que si son indicios, no, que se dejen de engañar a la gente, porque si lo hay que llamar indicios, que no son pruebas, lo llaman indicios. Había todos los indicios del mundo para que ese señor estuviese en la cárcel. Bueno, nosotros pensamos que debería estar en la cárcel toda la vida, pero no sé, dentro de 4 días seguramente va a estar por ahí. ¿Creéis que es innegable que es el autor del crimen? ¿No? Os quedó la completa garantía por el juicio también, ¿no? Hombre, aparte del juicio, vamos, tengo todas las sentencias y no puede ser. Puede haber un testigo que dude, pero es que todos los testigos del juicio declararon en contra de él, y todos los llevados por parte de él también. O sea, ¿qué quieren? Más claro, imposible. Y todavía, incluso cambió algo. Yo no estuvimos dentro porque éramos testigos, no pudimos entrar en las primeras fases del juicio, pero incluso cambió algo de la declaración que hizo primero. O sea que justamente a las horas de la muerte de Patricia, él primero dijo uno y en el juicio dijo otro. O sea que una persona que no hace nada no tiene por qué mentir. No tiene por qué mentir absolutamente nada. Lo que pasa es que tiene sangre fría, esa gente tiene sangre fría y es así. O sea que... como bien decías, él aseguraba que a la hora del crimen había estado con determinadas personas, hizo una descripción de con quién había pasado esa tarde de los hechos, pero los propios testigos a los que citaba le desmontaron completamente su coartada. Toda, porque es que no hubo uno, es que está todo cambiado, todo no lo puede negar, negando incluso que compró la gasolina, y el mismo gasolinero ahí mismo se lo dijo en el juicio, sí, este señor le vendía gasolina, pero entonces, ¿qué quieres? Claro, es que son cosas, una palabra en contra de otra, pero es que es increíble, más
las pruebas de ADN, que ese sí que dicen que no falla, ¿no? Pues ahí hay unas cuantas pruebas de ADN que vamos, que eso ya, porque claro, no le sale muy bien la cosa. Él quería borrar pruebas, pero no las borró todas. Y entonces algo quedó y ahí muy bien se vio. Los hechos ocurrieron en el 2008, ¿el juicio cuándo se celebró? El juicio se celebró en el 2012, sí, el 2012, vale, 2012, perdón, estamos en el 2012. El juicio se celebró en el 2010. Bien. Y en el 2011 fue la apelación que apelaron al Tribunal Superior de Justicia de Asturias y después apelaron al Supremo de Madrid. Porque hubo una primera condena de 18 años. 18 años y 6 meses. Que consiguió su abogado después que se rebajara, ¿no? La rebajó el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Una pena que fue hecha por un jurado popular que, o sea, estamos nerviosos a ver qué pasa, a ver qué no pasa, porque con todo lo que teníamos, que nos parecía tan claro, estás pasando muchos nervios, un juicio muy duro, muy largo, nosotros ahí todos los días en el pasillo, sin poder entrar, sin poder desahogarte, sin poder decir nada, y que te diga un jurado popular que es culpable de asesinato, pues más sales por lo menos un poco tranquilo, digo, bueno, pues va a pagar, pero es que después van al Tribunal Superior de Justicia y dice que no, que es homicidio. Decimos, ¿no?, como ciudadanos de a pie, ¿qué pinta un jurado popular? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a ir a dar la cara como jurado popular, como testigos? ¿Por qué tenemos que ir a decir una cosa que nos parece y luego no la van a cambiar? Eso para nosotros fue un palo bastante gordo, bastante gordo, sí. ¿Cuándo saldría de la cárcel, por tanto? Tiene que estar bueno, pues la fecha que tenemos es en febrero, me parece, del 2024. Yo no sé si hay familia suya que veas en la zona, en Langreo, en la... Sí, no. Sí, de vez en cuando. Bueno, yo la familia la conocí en el juicio, me dijeron que eran familia y de vez en cuando me cruzo, pero vamos, tampoco... No hay mayor problema. No. Bueno, prácticamente ni nos miramos. O sea que... ¿Teméis el día que salga de la cárcel o no? ¿O eso ahora mismo está un poco lejano y no se piensa? Quizá no, a él que va, al contrario. Yo quizá me tema más a mí que a él, porque a ver qué persona que con qué sangre te vas a encontrar con él cara a cara, es que eso no se va a olvidar en la vida. O sea que esta gente que va, hombre, si se va a reír de una a la cara, yo quizá me temo más a mí que a él. Él puede salir mañana, por mí me puede salir mañana de la cárcel, de buena gana, lo iba a buscar yo a la cárcel, ahora mismo, y el pensamiento no me lo va a quitar. No se puede hacer lo que se hizo ese y como ese todos los demás, por supuesto, pero bueno, cada uno la parte que nos toca. Bueno, desde la muerte de Patricia, desde ese momento se han celebrado varias concentraciones para recordar a esta joven, porque la zona, la localidad, se ha volcado con vosotros, ¿no? Sí, toda la zona, bueno, nosotros vivimos en Sama, pero bueno, somos de Lada, y bueno, sí, hicieron concentraciones, la asociación asociación de festejos de ahí de la fiesta, que era Patricia, estaba vinculados con ellos, hicieron muchas concentraciones, también los de Maeve, y bueno, tuvimos mucho apoyo de todos ellos, sí, se hicieron concentraciones, sí. Para que no saliese, porque bueno, que si iba a salir, que si no salía, pero bueno, tuvimos mucho apoyo e incluso manifestaciones se hicieron todo. Es que cuando estaba en prisión preventiva se temía que pudiera ser puesto en libertad. Sí, que se iban a pedir la libertad, que si iba a salir, que si no. Bueno, nosotros, aunque nuestra abogada nos decía lo que nos tenía que decir, pero siempre estás, claro, quieras o no, lo que trae la prensa, lo que te dicen de un sitio, lo que te dicen de otro, pues te ponen un poco, te alteran, pero bueno, no salió. O sea que cuando no salió, por algo estuvo, por algo sería. ¿Pasar 15 años en la prisión por matar a una persona, lo consideráis suficientemente justo la condena? No, rotundamente no. Una persona no se puede matar así porque sí. Sale muy barato matar en este país. Es que es increíble. Ese señor no tendría que salir en la cárcel en la vida. Hay cosas que me recuerdan estos días. Esta gente, veo por la televisión, gente que está defendiendo su puesto de trabajo, la cantidad de palos que están llevando. Y luego ves a estos esposados y se están riendo de uno a la cara. Es que eso es increíble, yo eso no lo puedo ver. O sea que... Y 15 años no son años.
No nos queda otra que acatar, porque aquí, pero la justicia de este país no, para mí no, ni para mí ni para muchos. Ahora conocemos muchos padres, padres de víctimas, y siempre estamos igual. Parece que están mejor mirados los mismos presos que nosotros, que las propias víctimas, porque los muertos esos ya no van a volver, y ellos dentro de 4 días van a estar en la calle, y no sé si volverán o no creo que vayan a salir curados de la cárcel de eso. Se escuchan casos, cuando se escuchan casos como el de Marta del Castillo, por ejemplo, en Sevilla, etcétera, cuando veis casos similares al vuestro y veis además, como tú dices, que no siempre la justicia, por lo menos en esos casos, es del todo justa, al menos por lo que entendemos los ciudadanos, ¿qué pensáis? Nosotros, mira, yo lo sigo mucho, si puedo, cuando no me coincide el trabajo, yo sigo mucho estos casos y me siento impotente. Y el caso mismamente de Marta del Castillo, cuando estaba esperando por la sentencia, se lo dije a mi mujer, dije yo, vaya disgusto que van a llevar, porque, y sí, y acertamos, llegaron. Es que eso, no hay justicia en España, es que no pueden, esa gente, ¿dónde estará esa criatura? ¿O dónde la meterían? Eso es un sin vivir. ¿Cómo estará esa madre? Yo viendo cómo está mi mujer y cómo lo pasa, porque esto no es solo el que pasó, esto es el post, después, lo que pasa después, es que eso es un día otro, y las noches son muy largas. ¿Qué les dirías a otros padres para evitar que se vean en la misma situación? ¿Hay forma? Lo hablábamos un poquito antes, pero ¿hay forma de evitar esto? No. ¿Qué va? No es que no hay forma. El problema es que te sale tu hija, en este caso tu hija de casa tranquilamente, que se vaya a dar un paseo con las amigas y que no te llegue a casa, que no te llegue. Eso es un poco, los padres. Lo único que puedo decir a los que lo pasaron como nosotros, que es muy... Es decir, a resistir y aguantar y luchar. Y luchar, pues vamos, por lo menos que cumplan la condena íntegra, que es lo que nos queda, y los padres que estén como nosotros igual, que luchen por eso, es lo único que les puedo decir, es lo único que nos queda, otra cosa no podemos hacer. Yo no sé si se siguen celebrando concentraciones en Lada o habéis preferido, porque supongo que eso también duele, ¿no? El que al fin y al cabo se lo seguís recordando cada año. No se volvieron a hacer más, desde que ya pasó la sentencia no se volvieron a hacer más, pero bueno, hombre, te lo recordaban un poco, ¿no? Y que mi mujer se emocionaba mucho, pero igual que los abuelos, pero bueno, está bien, muy agradecido a ellos por recordarlo y por la presión que hicieron, pero bueno, ahora de momento está la cosa parada del todo. ¿Te marca para lo ocurrido, porque tenéis un hijo menor de edad, ¿no? Si no me equivoco, sí, Patricia tenía un hermano, ¿y te marca en la educación o en cómo proteger al menor o no? ¿Os afecta eso? ¿Le tenéis ahora más protegido, más por esa razón o no? No queremos. A veces quieres hacer y no puedes, o sea, no sabes lo que vas a hacer, o lo quieres quitar. Yo a veces le digo a él, no sé, y se lo digo a mi mujer, no sé si tengo más miedo de que le hagan o que haga. Y a veces sales con ese miedo, pero a veces el miedo lo hay que dejar en casa y dejarle que la vida siga poco a poco, porque si no lo dejamos en casa, igual no lo queremos, que se vaya olvidando de todo un poco, aunque tampoco se le olvida, pasa muy malas noches todavía, hoy por hoy, pasa muy malas noches y eso está en una edad bastante complicada, pero bueno, esperemos a ver que tiene bastante rencor de momento. Él era pequeño cuando ocurrió lo de su hermana. Tenía 12 años, claro. Pero le quedó un rencor que esperemos quitárselo. Es lo que queremos hacer nosotros, que se olvide de él. Porque él dice que mataron a su hermana, y eso no hay quien se lo quite, de momento nadie. Y ahí está, y está en su derecho. Entonces, bueno, a ver, ¿qué pasa? Pues Carlos, agradecerte desde luego que hayas estado aquí con nosotros, que nos hayas contado todo lo que viviste, sentimientos, incluso en muchos casos. Insisto, lo que pretendemos con este en detalle de hoy, que hemos dedicado al asesinato de esta joven, de Patricia Fernández, joven de 22 años, de profesión además peluquera. Ella era peluquera. Sí, era peluquera, sí, era peluquera. Pues lo que pretendemos es que ojalá no volvieran a ocurrir. Es un caso, aquí han venido los padres de Sheila Barrero en
alguna ocasión. Es un caso más, pero no quisiéramos, como decíamos al principio, que fuera más que el último. Ojalá que lo fuera, ¿no? Ojalá que no haya más. Es lo que todos pedimos, todos los padres nos pasa lo mismo, los que somos ahora las víctimas, que no vuelva a ocurrir más. Esperemos que en nuestro caso sea para que no vuelva más, pero una palabra que me dijo un policía que llevó el caso, por desgracia no va a ser la última. ¿Cómo lo saben? Viven de ello y saben bien lo que hay. Evidentemente, y desgraciadamente la violencia doméstica aumenta, ¿no? Cada vez más. Exactamente, aumenta. Esto no va a parar. Carlos Fernández, el padre de la joven Patricia Fernández, muchas gracias por estar con nosotros en este debate. Gracias a vosotros. Pues lo que vamos a hacer ahora, como siempre, señoras y señores, es despedirnos y poner el contrapunto a esta entrevista que, como no podía ser de otra forma, ha sido más seria. Así que vamos a finalizar con esas clases de asturiano que siempre ponen el punto y final a nuestro programa, a nuestro En Detalle de hoy. Gracias por la atención prestada, muy buenas noches y hasta la semana que viene con las clases de asturiano. Y Chema Vega, les dejamos. Viendo cómo está el bable en la calle. Y hay una frase muy típica que se dice esto de ¿y es bobo o faiste? ¿Qué quiere decirse? Que si es bobo te haces, ¿no? Vale, como pues, yo ahora, que me estoy haciendo un poco el bobo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Si a usted le dicen ¿y es fata o faiste? ¿Qué es lo que te están diciendo? Coño, que si soy tonta. Pero a veces no soy tonta, fáigome la tonta. Ah, bueno, vale, pues gracias, ¿eh? No hay de qué. Hasta yo. ¿Y es fata o faiste? Algunas veces hágome. ¿Pero yes o no lo yes? Faiste. Fáigome. Faiste. Esta faise, non ye. Hasta yo. Hasta luego. Oye, ¿y es fatu o faiste? No, ni una cosa ni la otra, hombre, vaya. Y explícamelo. Pues que si La eres frase. tonto o te haces. Vale, pues muchas gracias y hasta la próxima, ¿eh? Muy bien, a usted, venga. Es muy fácil. ¿Y es fata o faiste? Ni me faigo, ni sé, ni soy. ¿No te fais nunca? No. Pues gracias, ¿eh? Una pregunta, vamos a ver. Nosotros tenemos un inconveniente, saber qué lleva hacerse el fatu. O cuando te dicen esto, ¿y es fatu o faiste? ¿Qué lleva eso? Ser fato ¿Y es fatu o faiste? o faeste. Sí. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues ser fato yo considero que es tonto, es como decir bobo, ¿no? Que es decir, que eso no es una... No, se está haciendo más tonto a lo mejor de lo que es. ¿Y qué quiere decir eso de faiste? Faiste, te haces. Vamos a ver, ¿qué es más fácil, facerse o ser fato y facerse? ¿Y es fato o faiste? Hombre, vale más hacerse. Hacerse. Así no lo eres. Vale, gracias. Ayú. Alguien y dijo, vamos a ver, sin sacarla de contexto, estás hablando y tal, pero bueno, pero tú y es fato o faiste. Fueste. Faiste. O faiste. ¿Y es fato o faiste? ¿Y qué es eso? ¿Qué? Que si es tonto faiste. Ah, pues muchas gracias. Ya que soy fato. Somos asturianos. Ayú. ¿Alguna vez y dijiste al perro eso de ¿y es fato o faiste? No, nunca. ¿No? No, prometí. Gracias, hasta luego. Ni hablar, que va. ¿Y qué es eso? ¿Qué significa? Lo que de ser fatu, pues ser un poco tonto así, pero en plan casi su normal, ¿no? Pienso yo. Y el perrín no lo es. No, gracias, hasta yo. Vamos a ver, si le dice, están hablando y de repente, ¿y es fatu o faiste? ¿Qué es eso de ¿y es fatu y es fata o faiste? ¿Qué crees que se vable, eh? ¿Sabe vale? Pues explícamelo, que yo si no... es fato, que si eres tonto, por decir así. Sí. Y que si se hace, que si es tonto, que si se hace. Vamos a ver. Pues muchas gracias, muchas gracias. Bueno, hoy los que sabéis mucho asturiano vais a tener que hacer ejercicios complementarios para estimular un poco ese nivel que tenéis, ¿no? Porque hoy les frases son muy fáciles. Y es fatu o faiste. Esta era una frase que se decía mucho en la mi época, de cuando yo era mocín, iba al baile, decían les moces de la mi época. Chema Vega fue al baile. Y es fatu o faiste, sí, yo fui al baile. Y saqué a moces a bailar. Y a veces cuando te dabas un poco de largo, así, pues decir, ¿y es fatu o faiste? Bien lo saben los de la mi época, que estáis viéndonos. ¿Que bailaron todos contigo o te lo dijeron todas? Alguna habrá. Bueno, pues es así. No que él ha bailado con muchos, pero alguna habrá. Es una expresión, yo creo que muy asturiana y que se usa mucho, ¿no? Que fatuye. Es verdad. Sí, fatu o faiste, ¿no? ¿Esto lo dirán entre vías también? Pues yo creo que sí. Seguro, ¿no? Sí, entre vías seguro que lo dicen, y seguro que también hay gente de Trevías, estoy seguro, que nos está viendo de aquí en la Gran Manzana,
Pues para ellos va el topónimo de hoy, y el nombre de ese pueblo tan guapísimo, el concello de Valdés, cuyo origen pues no es muy difícil de saber. Esto no viene de ningún trivium ni quadrivium ni nada, no hay de ninguno de esos, ni ningún tipo de nombre de paisano, aunque lo hubo un fundador, sino de que Trevías son 3 vías que se xunten en un lugar. Hay que decir que Trevías y una fundación precisamente del siglo X. Allí hubo un señor, hubo un posesor, pero no quedó el nombre de él, quedó el nombre de Trevías. Precisamente una de las vías de Trevías, iba a casa de ese fundador, otra venía de Cangas, de Narcea, y otra va a Canero. Vamos, cruce de caminos. Efectivamente, y un cruce de caminos, como en Xixón, el barrio de Xixón del Bibio, el sí. Bibium, 2 vías, ¿no? Ah, mira. También, entonces, no son muy difíciles. Hoy el topónimo tampoco es difícil. Una prima mía estuvo allí de médico, en Trevías, ya ves. Trevías, un sitio muy guapo. Y además suele tocar mucho a médicos. A médicos. Sí, porque yo también creo recordar que tuve un amigo que también estuvo por ahí, sí. Yo no sé si la siguiente frase es para principiantes, medio o superior. Pero bueno, podemos intentar un primer chequeo a través de ustedes, los amigos de la Gran Manzana, contestando o explicando así esta propuesta que les ha hecho James Corrigos. Y permítanme que la lea, que no quiero cometer errores. Estoy en Baixo Lorriu, a la vera del Pegollo. ¿Qué tal estamos? Ya te veo en la televisión, muy guapo. Pues esta vez toca ya a usted salir. Vamos a ver. Ya estamos si a ver. decimos la frase esta. Estoy en Baixo Lorriu, a la vera del Pegollo. Pregúntame brevemente dónde soy y después ya te contesto la pregunta. Bueno, ¿de dónde y usted? De Santa María de todo el mundo. Muy bien. Y ahora en Santa María de todo el mundo, cuando dicen estoy en Baixo Lorriu, a la vera del Pegollo, ¿qué están diciendo? Que está debajo del Lorrio, debajo de eso, digo yo, que será así. En Baixo Lorriu, a la vera del Pegollo. Eso, debajo del árbol. Del árbol. O no sé, Pegollo no sé lo que es. ¿No sabe lo que es el Pegollo? Habrá que estudiar el babi. Pero no saben las partes de un orrio. Bueno, el orrio tiene los cepos esos. ¿Cómo se llaman esos cepos? ¿Cómo se llaman? Se llaman las patas. Pegollos. Pegollos. Claro, a la vera. Gracias. Gracias, hasta la próxima. Y si digo, mire, yo estoy en Baixo Lorriu, a la vera del Pegollo, ¿qué estoy diciendo? Estoy al lado del orrio, debajo del Pegollo, debajo de una pata. Yo digo, estoy en Baixo Lorriu, a la vera del Pegollo. Utoy. Debajo del orrio. A la vera del Pegollo. Sí, la piedra esa, más o menos, que tiene para subir, ¿no? ¿Para subir? No, lo que hace de los pilones. Vale. De los soportes, vale, digo pues, yo, Bueno, vale, gracias, está yo. ¿Usted podría decirme, o traducirme al Spanish, en el inglés estoy en Baixo Lorriu, a la vera del Pegollo? Sí, eso ya que se está, vamos a ver, en Baixo Lorriu, a la vera del Pegollo, Mira que bien enseguida. Que se está, vamos a ver, que se está, eso, de Baixo Lorriu, a la vera del Pegollo, que es lo que sofita al Lorru. Vale, pues gracias. ¿Está bien explicado? Bueno, más o menos, sí. Estoy en Baixo Lorriu, a la vera del Pegollo. ¿Cómo y eso? De Baixo Lorriu, claro. ¿Sí? A la vera del Pegollo, apegado al Pegollo. Ay, amigo, apegado. Vale, pues gracias y hasta la próxima. Gracias. Adiós. Si estamos así, cómodos y tal, y decimos, mira, estoy en Baixo Lorriu, a la vera del Pegollo, ¿qué estamos diciendo? A la vera del hoyo, digo, del orrio. Estoy en Baixo Lorriu, a la vera el Pegollo. Pues no sé, del orrio a la vera del Pegollo no sé qué quiere decir. No sabe lo que quiere decir. ¿Usted no es asturiano? No. Cago en la mar. ¿Qué quiere decir eso de estoy en Baixo Lorriu, a la vera del Pegollo? Estoy debajo del orrio, a la vera del Pegollo, que son los 4 que tiene. Sí. ¿Qué quiere decir eso? A la vera del Pegollo. Sí. Pegado al Pegado al Pegollo. Al Pegollo, que es del orrio. Del orrio, claro. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Sí, porque no hay mucho tiempo que tuve yo pegado allí al Pegollo. Bueno, menos mal que se despegó. Gracias. Bueno, Bueno, aquí como vemos había los de quinto curso, de sexto y de mucha sapiencia. Efectivamente no tiene mucha dificultad, pero seguro que había gente, como lo vimos,
y como lo visteis los de quinto curso o los demás, que no sabía lo que era un pegollo. Bien, pues estamos a la vera d'Orru, vamos en Baxo d'Orru, debajo del hórreo, en castellano, a la vera del pegollo. ¿Sotriparon al lado del... ¿Sotriparon alguna vez? Del sofito, como decía. Nunca. Bueno, sotriparon alguna vez en el colegio cuando yo era pequeño. Pues a mí muchas veces debajo del hórreo. Sotriparon. Y hicieron otras cosas, pero tampoco les voy a contar ahora. Madre mía, lo que tenía. Cuéntanos. No, por favor. Vamos a hablar de cosas serias, pero debajo los horros y por las noches te puedes imaginar lo peor. A todos nos pasó algo debajo de un horro. Sí, pero el único que lo dice soy yo. Venga. Ahora que lo dije yo, ahora ya todo el mundo. Uy, todo el mundo estuvo haciendo cosas en el horro. La prudencia es muy buena consejera. Sí, no. Comiendo castañas en los...